Para iniciar nuestra clase haremos un juego llamado la línea matemática. Es muy relacionado con el tema que veremos hoy. Muy bien, la línea matemática consiste en que cada línea tiene un número del 1 al 5. Bueno, aquí tenemos 3 fichas en la cual van a haber 3 jugadores. En lo que yo digo, una suma, una resta o una multiplicación, cada ficha de un integrante tiene que correrlo a la respuesta correcta. Muy bien, esta ficha va a ser de Juan, esta va a ser de María. Muy bien, entonces si yo digo 2 más 1, María corre rápidamente al número 3. Luego regresa. Si yo digo 5 menos 3, Juan corre rápidamente al número 2. ¿Entendieron? Muy bien. Entonces iniciamos con el juego. 2 más 1. Muy bien, María llegó antes. Entonces eso quiere decir que María inició con su velocidad más rápida. Luego, digo 5 menos 4 más 1. Muy bien, María otra vez llegó al número 5. Ganó ella. Regresamos a nuestra posición inicial. Digo 2 más 3. 5. Muy bien, María llegó antes. Entonces, la ganadora es María. El tema de hoy es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Como lo habíamos visto en los temas anteriores, fue sobre el movimiento rectilíneo uniforme, donde solo hablamos sobre velocidad, el tiempo y la distancia. Bueno, para iniciar, vamos a responder una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Qué sucede con la velocidad al momento de ir más rápido o despacio? Bueno, les voy a contar una historia. Más bien es una anécdota. Y entonces, ¿qué sucede cuando en la vida cotidiana vemos un montón de movimientos relacionados con la velocidad? Si ustedes al momento de ir al instituto o al colegio van en un bus o en un carro y van rápido a velocidad constante, pero sucede que un perro se cruzó al camino, ¿qué sucede? El conductor frena. Entonces al momento de frenar, ¿qué es lo que sucede con la velocidad? Cambia. Entonces eso quiere decir que al momento de frenar sufrió una disminución en la velocidad. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de ir rápido, ustedes van muy tarde al instituto? Bueno, ustedes le piden al conductor que acelere, pero él en curvas va despacio, pero de repente encuentra una línea recta en el camino y en ese momento aprovecha ir más rápido y acelera. ¿Qué sucede con la velocidad? En esta velocidad sufre un aumento porque fue más rápido. De acuerdo al aumento y a la disminución de la velocidad, en una línea recta le llamamos aceleración, en donde nos dice, en la mayor parte de los casos, la velocidad de un objeto cambia mientras éste se mueve. Es decir, que si un objeto no se mueve, no sufre una aceleración, y porque no aumenta ni disminuye la velocidad. Muy bien, es decir, el cambio que surge en la velocidad respecto al tiempo tiene que sufrir una velocidad, un cambio en la velocidad, y para que se le llame aceleración, pero también es en un récord de tiempo. Muy bien, en concepto decimos que la aceleración es igual al cambio de velocidad por el intervalo de tiempo. Lo que podemos decir que la aceleración es igual a la velocidad final de un objeto menos la velocidad inicial por el tiempo. Muy bien, analicemos. Si un deportista va corriendo en un campo y luego al transcurso de un tiempo él
va cambiando de velocidad. Inicia despacio, trotando, y luego empieza a correr. ¿Qué fue lo que pasó? Pues sufrió un cambio en la velocidad. Inició, digamos que con una velocidad de 5 metros por segundo. Fue la velocidad inicial. Y luego aumentó hasta 15 metros por segundo. Fue más rápido y en su velocidad final fue lo más rápido. Luego vemos que fue por un transcurso de un tiempo. ¿Qué tiempo fue? Digamos que surgieron 15 segundos para que cambiara esa velocidad. Muy bien, analicemos cuáles son las dimensionales de la aceleración. Bueno, la velocidad lo representamos por metros por segundo. El tiempo en que lo analizamos, ¿en qué dimensional es? Muy bien, es segundos. Entonces decimos que la aceleración es metros por segundo. Muy bien, como vemos que el cambio de velocidad, o sea, la velocidad va como numerador, metros por segundo, dividido por el intervalo de tiempo. El tiempo lo calculamos por segundo. Muy bien, entonces vemos que metros es metros. Luego dividido, multiplicamos S por S, que nos da segundos al cuadrado. Entonces las dimensionales de la aceleración es metros por segundos al cuadrado. Muy bien, veamos. ¿Qué sucede cuando la aceleración es en una recta? Pasa a ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Nos dice, es el movimiento de un objeto que posee una aceleración constante, es decir, que es igual. Una aceleración va cambiando de igual manera. Muy bien. Entonces vemos que es constante en una trayectoria recta. Por eso le llamamos rectilíneo o plana. Entonces vemos en este ejemplo, como ya sabemos, la aceleración es de metros por segundos al cuadrado durante el tiempo. Muy bien. Vemos que este cochinito camina durante un tiempo. Inició con una aceleración de 0 porque inició desde el inicio. Vemos entonces, al transcurrir 3 segundos, el cochinito aumentó de velocidad. Por lo tanto, llegó a 15 metros por segundo al cuadrado en una aceleración. Gráficamente representamos la aceleración de esta gráfica recta porque es un movimiento rectilíneo. Muy bien. Entonces el cochinito llegó hasta esta distancia. Muy bien, entonces trazamos una recta para decir que el movimiento fue rectilíneo. Muy bien, entonces esta es la gráfica del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Mientras transcurre el tiempo, la aceleración aumenta. Muy bien, entonces llegamos a la conclusión de que el cochinito, durante un tiempo, su aceleración cambió a 15 metros por segundos al cuadrado. Muy bien, entonces para hallar cálculos sobre la aceleración, tenemos las siguientes ecuaciones. ¿Qué nos dice? La principal es la de la aceleración, que es velocidad final menos velocidad inicial partido el tiempo. Un dato muy importante que debemos saber y comprender que la velocidad final es con la que termina la trayectoria de un objeto. Si termina frenando y llega al reposo, su velocidad final va a ser 0. Pero si inicia, o sea, un automóvil arranca y luego empieza a acelerar, entonces su velocidad inicial
va a ser de 0 porque va iniciando una trayectoria. El tiempo va a ser en el que transcurre. Entonces vemos que la aceleración tiene el cambio de velocidad por el tiempo. Muy bien. Para hallar la velocidad final, despejamos esta ecuación, que es velocidad final igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pero ¿cómo fue que surgió esta ecuación? Muy bien. Entonces, hallémosla. Si yo tengo esta t, dividiendo, la paso multiplicando. Entonces, aceleración por el tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Pero lo que yo quiero hallar es la velocidad final. Entonces, calculamos que velocidad final es lo mismo que copio, es igual a la aceleración por el tiempo. Como la velocidad inicial está restando, al otro lado pasa sumando. Muy bien, más la velocidad inicial. Luego ordenamos de esta manera. Velocidad final es igual a la velocidad inicial. Este tiene un signo positivo. Por lo tanto, lo copio más la aceleración por el tiempo. Es así como desarrollamos nuestra ecuación. Por lo tanto, también tenemos otras ecuaciones que nos pueden servir para hallar nuestra aceleración. Como vemos, tenemos la velocidad media, que es la velocidad final, más la velocidad inicial, dividido entre 2. Como también podemos ver la distancia, que también incluye la aceleración, que es la velocidad inicial con la que inicia un objeto su trayectoria, por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué el tiempo al cuadrado? Muy bien, como la aceleración es en metros por segundos al cuadrado, para poder eliminarla necesito segundos al cuadrado. Muy bien, entonces para eliminarlo tengo que eliminar la 2 con la 2. Entonces es por eso que tengo que elevar el tiempo al cuadrado. Muy bien. También podemos hallar la distancia con el movimiento rectilíneo uniforme, como lo habíamos visto, que es la velocidad media, es decir, velocidad final más la velocidad inicial, dividido en 2, pero multiplicado por el tiempo. Eso es lo que cambia con la velocidad media, es decir, velocidad media por el tiempo. Muy bien. Luego vemos la distancia, que es similar a esta. Pero ¿qué es lo que cambia en esta ecuación con esta ecuación? Según ustedes, ¿qué es lo que ven? ¿Qué fue lo que cambió en esta ecuación con respecto a esta ecuación? Muy bien, cambia la velocidad. Velocidad inicial y velocidad final. Muy bien. Es la misma ecuación. Velocidad final por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo, siempre al cuadrado. Muy bien. Entonces, para poner en práctica nuestros conocimientos, vamos a realizar unos ejercicios para que surjan las dudas, ¿verdad? Muy bien. El primer ejemplo nos dice que la velocidad inicial de un automóvil tiene una magnitud de 5 metros por segundo
de 5 segundos después. La magnitud de la velocidad es de 20 metros por segundo. Ahí es la aceleración del automóvil tomando en cuenta esos datos. Muy bien, para analizar qué es lo que me piden en el enunciado es la aceleración. Muy bien, ¿cuáles son los pasos? Primero tengo que leer bien lo que me dan. Luego veo qué datos posee. Entonces hallemos nuestros datos. Muy bien. Tengo mis datos. Y lo que me piden es la aceleración. Por lo tanto, coloco aceleración. Esa es mi interrogante. Muy bien, nos dice, la velocidad de un automóvil tiene una magnitud de 5 metros por segundo. ¿Cuál será su velocidad inicial y su velocidad final? Analicemos. Muy bien. La velocidad inicial es de 5 metros. ¿Por qué? Porque es donde inició la trayectoria de un automóvil. Muy bien. La velocidad inicial siempre la representamos una velocidad con la O subíndice. Muy bien. Entonces decimos que la velocidad inicial es de 5 metros por segundo. Luego nos dice 5 segundos después, nos dice que la velocidad es de 20 metros por segundo. O sea que los 5 segundos fue el tiempo transcurrido. Muy bien, el tiempo es igual a 5 segundos. Muy bien, y la velocidad final es de 20 metros por segundo. Velocidad final es igual a 20 metros por segundo. Muy bien, entonces, ¿qué ecuación usaremos para analizar nuestro ejemplo? Para hallar la aceleración es la velocidad final menos la velocidad inicial partido el tiempo. Muy bien, usemos esa ecuación. Entonces tenemos aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo. Muy bien. Entonces resolvamos nuestra operación utilizando nuestra calculadora como siempre. Muy bien. Entonces decimos que la aceleración, introduciendo los datos, la velocidad final es de 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Menos la velocidad inicial, que es de 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Luego la dividimos dentro del tiempo transcurrido, que es de 5 segundos. 5 segundos. Muy bien. Resolvemos. Aceleración es igual a 20 menos 5, que es 15 metros por segundo. Luego dividimos entre el tiempo, que es de 5 segundos. Muy bien, resolvamos la división. 15 dividido en 5, ¿cuál es el resultado? Muy bien, es de 3. ¿3 qué? Tenemos velocidad y el tiempo. ¿Cuáles son las dimensionales de la aceleración? Muy bien, es de metros por segundos al cuadrado. Y esa sería nuestra respuesta. Y podemos decir que la aceleración del automóvil es de 3 metros por segundos al cuadrado. Muy bien. Tenemos otro ejercicio.
Nuestro ejercicio dice lo siguiente. Un automóvil mantiene una aceleración constante. Es una aceleración constante de 8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Si su velocidad inicial era de 20 metros por segundo al norte, ¿cuál será su velocidad después de 6 segundos? ¿Alguien que quiera analizar los datos conmigo? Muy bien, analicemos los datos. Colocamos nuestros datos en esta parte. Muy bien. Luego, leemos nuestra expresión que nos dice, un automóvil mantiene una aceleración. ¿Qué es lo que me dan? Una aceleración. Entonces coloco aceleración, que es igual a 8 metros por segundo al cuadrado. 8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, sigamos leyendo. Si su velocidad inicial era de 20 metros por segundo, ¿qué es lo que nos dan? Velocidad inicial, que es igual a 20 metros por segundo. Luego nos dice, ¿cuál será su velocidad después de 6 segundos? El tiempo que nos dan es igual a 6 segundos. Muy bien. ¿Cuál es nuestra incógnita en este caso? Es la velocidad final. Muy bien. De todas nuestras ecuaciones, analicemos qué ecuación utilizaremos. Muy bien, es la velocidad final. Como ya la despejamos, entonces decimos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Muy bien, entonces nuestra ecuación es velocidad final igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Muy bien, resolvamos esta ecuación. Introduzcamos los datos. Velocidad final es igual a la velocidad inicial, 20 metros por segundo al cuadrado. Más la aceleración, que es de 8 metros por segundo al cuadrado. Luego lo multiplicamos por el tiempo transcurrido, que es de 6 segundos. Muy bien. Resolvamos la ecuación. Velocidad final es igual a 20, copiamos los 20 metros por segundos. Luego, más, multiplicamos 8 por 6, ¿cuánto es? Muy bien, 48 metros por segundo. Luego, sumamos estos dos datos, que es igual a velocidad final, igual a 20 más 48, que nos da un total de 68 metros por segundo. Entonces podemos decir que la velocidad final de ese automóvil es de 68 metros por segundo hacia el norte, porque nos dicen que la velocidad se dirigía hacia el norte. Entonces decimos que la velocidad del automóvil
es de 68 metros por segundo hacia el norte. Y esa sería nuestra respuesta. Muy bien, analicemos un tercer ejercicio. Si tienen dudas, me van preguntando. Muy bien. En este ejercicio necesito la participación de alguien que me lea qué es lo que nos dice nuestro tercer ejemplo. ¿Qué nos dice? Muy bien. Nos dice, un objeto en movimiento incrementa uniformemente su velocidad de 20, muy bien, de 20 a 40 metros en 2 minutos. ¿Cuál es su velocidad media? ¿Cuán lejos llegará en esos 2 minutos? Muy bien, ahí vemos nuestros datos. Muy bien. Leamos. Un objeto en movimiento incrementa uniformemente su velocidad de 20 a 40 metros. Analicemos cuál es la velocidad inicial y cuál es la velocidad final en este enunciado. Muy bien, es de 20 a 40. O sea que inició su aceleración de 20, entonces su velocidad inicial es igual a 20 metros por segundo. Muy bien. Y luego llega a 40 metros por segundo. Entonces su velocidad final es igual a 40 metros por segundo. El tiempo en el que cambió de velocidad es de 2 minutos. Muy bien. El tiempo es igual a 2 minutos. Muy bien, pero veamos. El tiempo está dado en minutos. Pero nuestra dimensional nos pide que sea en segundos. Por lo tanto, pasamos estos 2 minutos a segundos. Por lo tanto, yo tengo 2 minutos. Al convertirlo, decimos que 1 minuto, ¿cuántos segundos tiene 1 minuto? Muy bien, tiene 60 segundos. Resolvamos. 2 por 60 me da un valor de, muy bien, 120 segundos. Entonces eliminamos minutos con minutos y nuestra dimensional es de 120 segundos. Muy bien. Entonces el tiempo es de 120 segundos. Muy bien. ¿Qué es lo que nos piden? ¿Cuál es su velocidad media? Como ya habíamos visto las ecuaciones, la velocidad media se halla teniendo la velocidad final más la velocidad inicial partido en 2. Muy bien. Entonces, hallemos nuestra velocidad media. Velocidad media es igual a la velocidad final menos la velocidad más la velocidad inicial, dividido en 2. Muy bien, resaltemos nuestra ecuación. Entonces, introducimos nuestros datos. La velocidad media es igual a la velocidad final. ¿Cuál es la velocidad final? 40 metros por segundo más la velocidad inicial, que es de 20 metros por segundo.
20 metros por segundo. Dividido en 2. Entonces la velocidad media es igual a 40 más 20 serían 60 metros por segundo, dividido en 2. Muy bien. 60 dividido en 2, ¿qué son? 30. Muy bien. 30 metros por segundo. Esa sería nuestra primera respuesta. Muy bien. Entonces, la segunda pregunta que nos hacen, que es ¿cuán lejos llegará en esos 2 minutos? ¿Qué es lo que se me viene a la mente al leer esto? ¿Cuán lejos llegará? ¿Qué es lo que me pide? Muy bien, me están pidiendo una distancia. Por lo tanto, mi segundo enunciado que me preguntan es distancia. Muy bien, como habíamos visto en esta ecuación, la podemos hallar con la velocidad media por el tiempo. Por lo tanto, velocidad inicial más velocidad final es igual a 2. Es nuestra velocidad media. Muy bien, entonces multiplicamos nuestra velocidad media con media, lo multiplicamos por el tiempo transcurrido. Muy bien. Velocidad media, que es de 30 metros por segundo. Muy bien. Entonces, la distancia es igual a la velocidad media por el tiempo. Hallemos. Distancia es igual a 30 metros por segundo multiplicado por el tiempo, que es de 120 segundos. Muy bien, ¿cuál será el resultado? Muy bien, utilicemos nuestra calculadora. 30 por 120, que es igual a 3600 3600. ¿Qué dimensional tiene la distancia? Muy bien, como vemos es de metros. ¿Por qué? Porque este segundo que está dividiendo con este que está en el numerador se elimina. Entonces decimos que es de 3600 metros. Muy bien. Entonces resaltamos nuestra respuesta. ¿Tendrán alguna duda al respecto? Muy bien. ¿Por qué convertimos estos 2 minutos a segundos? Muy bien, esa es una buena pregunta. Porque nos piden que la aceleración sea en metros por segundos al cuadrado. No podemos decir que 2 minutos, 2 segundos son iguales. Porque un minuto tiene 60 segundos. Hay mucha diferencia. Entonces no podemos decir que la aceleración es de 2 metros por segundos por minutos, porque no puede ser posible. Muy bien, entonces esta ha sido nuestra clase y espero que hayan entendido. Y a continuación yo les repartiré una hoja de trabajo, espero que la entiendan y si surge alguna duda me la van diciendo y así la vamos resolviendo en lo que termina el tiempo.